Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Semana de la IA de Hilda. Es un gusto recibirlos en este primer conversatorio de la semana. Bueno, vamos a tener un conversatorio muy interesante enfocado en el tema de IA responsable y derechos humanos. Así que les cuento un poco cómo vamos a estar llevando esta conversación. Vamos a tener un primer bloque con los aprendizajes y los hallazgos del Índice Global de IA responsable. Y en este espacio vamos a tener presentes a Gloria Guerrero. Gloria es directora ejecutiva de ILDA. Ella se enfoca en el desarrollo de alianzas en colaboración con gobiernos de la región, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y comunidades locales para promover el uso ético de los datos y aprovechar el valor de los datos abiertos. También tenemos a Nicolás Grossman, que es director de proyectos del Índice de IA Responsable, donde lideró el diseño del marco de medición integral para la IA responsable y supervisó la recopilación de datos en más de 140 países. Nicolás es sociólogo especializado en investigación y mediciones globales sobre datos para el bien público y la IA responsable. También tenemos a David Zamora. David es consultor de tecnología digital y experto en índices con enfoque en transformación digital, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos. Su experiencia laboral involucra a numerosos países de América Latina, Asia y África y actualmente también es Capacity Building Lead del Global Data Barometer. Así que bueno, le doy la bienvenida a los tres y vamos a iniciar con Gloria, que va a hacer un poco la introducción y la apertura de este conversatorio. Muchísimas gracias, Viole, y bienvenidos a esta tercera edición de la Semana de la IA. Para nosotros desde Hilda es un espacio súper valioso que nos da muchísimo gusto celebrar por esta tercera ocasión. Un espacio para la comunidad, para reflexionar justamente, ¿no?, sobre esas intersecciones de la agenda de inteligencia artificial, la agenda de datos, pero también una oportunidad muy interesante para poder reflexionar sobre dónde estamos a nivel regional en estas discusiones y encontrar puntos de encuentro entre distintos sectores, ¿no? Academia, sociedad civil, el sector privado. Entonces, durante esta semana, como saben, tendremos diferentes espacios de intercambio y en diferentes formatos. Así que es un gusto verles por acá. Para entrar en el tema, también agradezco muchísimo a Nicolás y a David que me acompañan en este primer bloque y también a nuestros investigadores e investigadoras que estuvieron liderando en Ecuador, Paraguay, Bolivia, Brasil esta investigación, porque si bien podemos ver los resultados y es súper interesante hacer el análisis de esos datos y dónde estamos, también es muy importante ver quiénes son las personas que están detrás de este gran ejercicio global. Hay una metodología muy robusta, creada de manera colectiva y ya ahí Nicolás les podrá contar más, pero también las personas que han liderado este proceso para nosotros, el acompañamiento y el contar con David en la coordinación del levantamiento de datos en 14 países, ha significado fortalecer a la comunidad, seguir haciendo puentes y sobre todo seguir generando productos de conocimiento basados en datos que nos permiten incidir en política pública y tener diálogos más participativos y colaborativos sobre el futuro, el impacto y los riesgos de la tecnología como lo es la inteligencia artificial. Los resultados del barómetro se publicaron este junio, recién hace un par de meses, y los resultados también nos ponen a dialogar y a preguntarnos distintas cosas sobre cuál es la manera más efectiva de establecer, ¿no?, marcos regulatorios específicos, cómo podemos seguir promoviendo la colaboración intersectorial, y nos muestra también el largo camino que aún hay que recorrer para poder hablar del desarrollo, implementación y uso de una inteligencia con una perspectiva responsable y vinculada a los derechos humanos. Estos hallazgos también nos dejan ver las brechas que hay en temáticas muy específicas, como por ejemplo el tema de género, y también nos ponen un poco a dialogar y a repensar cómo el uso y el diseño de estrategias de inteligencia artificial a nivel nacional no significa que esas estrategias ya como por default estén contemplando derechos humanos y uso ético de estas tecnologías. También esas brechas de conocimiento y esas brechas de abordaje sin duda solamente pueden ser atendidas a través de la colaboración y la complementariedad de saberes, y es ahí donde la academia y la sociedad civil tienen un rol muy importante.
Entonces, para mí es súper, súper valioso que sigamos impulsando estas discusiones, pero sobre todo que sigamos abogando y poniendo en cuestionamiento, si bien la inteligencia artificial abre muchas posibilidades para atender los retos de desarrollo en nuestra región, tampoco puede ser una inteligencia artificial así, ¿no? Sin oversight, sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin entendimiento de qué hay detrás de esa inteligencia artificial y sobre todo sin entendimiento de qué datos, qué modelos están detrás de esas tecnologías tomando las decisiones y sobre todo quiénes son también las personas que están diseñando estas nuevas tecnologías. Hay mucha oportunidad para abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de inclusión y representación, y sobre todo de América Latina, del sur global, donde hay también mucho aprendizaje colectivo sobre cómo desarrollar tecnología con perspectiva humana y perspectiva de derechos. Así que, bueno, sin más, también dejo un espacio para que entremos un poco a profundidad a platicar de esta herramienta, de la metodología, y me gustaría que empezáramos con Nicolás, quien ha sido el coordinador y desarrollador de parte de la metodología y es parte del equipo global del índice de inteligencia artificial responsable. Y Nico, creo que podemos empezar la conversación si nos cuentas un poco cuáles son los principales hallazgos del índice y qué pasa en América Latina respecto al panorama global, ¿no? ¿Dónde nos situamos y cuál es tu lectura de los retos y oportunidades que se presentan en América Latina? Bueno, muchas gracias, Gloria, por la introducción. Gracias también a Hilda y a todas las personas involucradas por organizar este evento tan importante para juntarnos entre distintas personas interesadas de distintas trayectorias y experiencias para debatir temas sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Así que, antes que nada, agradecer. Bueno, y me gustaría iniciar con algunos minutos para poner un poco más en contexto a la gente que quizás no conozca el Global Index on Responsible AI. Gloria recién estaba detallando un poco cuáles son los desafíos y también cómo empezar una lectura sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces fue así que hace un par de años nació esta incipiente idea de desarrollar el Global Index on Responsible AI, un índice global sobre la inteligencia artificial responsable, una iniciativa que fue impulsada por IDRC, USAID, Data for Development Network y otras instituciones, con el objetivo de poder trazar a nivel global, poder identificar cuáles son las principales tendencias en lo que es inteligencia artificial responsable y también proveer información detallada, granular, basada en evidencia para los distintos actores involucrados en lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial, ya sea aquellos que se dedican a desarrollar estas regulaciones o bien implementar, actores de la sociedad civil, academia, etc. Es así entonces que nuestro primer paso fue operacionalizar lo que llamamos inteligencia artificial responsable. Luego de tener una definición que Gloria estuvo repasando algunos aspectos importantes, la idea es, bueno, ¿cómo medimos esto a nivel país, a una escala global, abarcando 140 países? Y que esta medición luego sea útil, ¿no? Porque hay muchas maneras de construir un índice, pero lo más importante es que después de recolectar la evidencia podamos identificar fácilmente tendencias y caminos de acción. Para no robar mucho tiempo con la metodología, podríamos resumir diciendo que dividimos el concepto de inteligencia artificial responsable en 19 áreas temáticas, que luego cuando entre a hablar de los principales hallazgos, vamos a ir desmenuzando algunas de ellas. Y para cada una de estas 19 áreas temáticas relacionadas con inteligencia artificial y derechos humanos, analizamos tres tipos de evidencia. Por un lado, las regulaciones que hay en cada país en torno a estos temas. Por otro lado, las acciones de gobierno, que puede ser implementación de esas regulaciones previas o bien otras actividades en pos de garantizar o fomentar derechos en el contexto de inteligencia artificial. Y un tercer tipo de evidencia que estuvimos midiendo en todos los países es
el nivel de involucramiento de los actores no estatales en cada una de estas 19 áreas temáticas. Estuvimos buscando evidencia del sector privado, asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, universidades, en cada una de estas 19 áreas temáticas para todos los países. Una vez que teníamos este marco de medición, que como bien comentaba Gloria, fue una construcción colectiva con distintos actores interesados a nivel global, principalmente interesados en el sur global, pasamos a recolectar la información. Para eso nos hicimos uso de lo que nosotros llamamos nuestra red global de investigación, que está compuesta más que nada por instituciones aliadas expertas a nivel regional sobre inteligencia artificial y derechos. En el caso de América Latina fue ILDA. Fue una red de más de 10 organizaciones, que cada organización estaba encargada de una región, de su región de experiencia, y también se encargaron de reclutar y coordinar el trabajo de los investigadores a nivel país o territorio. Luego de 3 semanas de capacitación a nivel global, donde participaron todos y todas las investigadores y todas las coordinadores, pasamos a recolectar los datos, que también es importante mencionar, tuvo distintas etapas de revisión para asegurar que haya una coherencia, que haya un mismo entendimiento de esta herramienta en en los distintos territorios, que como sabemos hay diferentes contextos culturales, económicos y sociales. Es un poco lo que tiene que ver con el contexto metodológico e institucional. Entonces me gustaría pasar unos minutitos con lo que son los principales hallazgos a nivel global y un poquito también con zoom in en la región. Como comentaba Gloria también, uno de los principales hallazgos es que hay un gran camino por recorrer en lo que es inteligencia artificial responsable a nivel global. La mayoría de la población mundial aún está en territorios donde estas temáticas no son prioritarias. Vimos puntajes y cantidad de evidencia bastante baja en la mayoría de las áreas temáticas. Y un punto muy importante a destacar es que gobernanza de la inteligencia artificial no es inmediatamente igual a inteligencia artificial responsable. Vimos que casi un 40% de los países y territorios evaluados tienen algún tipo de inteligencia artificial publicada y planificada de política nacional de inteligencia artificial, pero muchas veces es simplemente para fomentar o el desarrollo económico o la inserción de los países y territorios en esta nueva agenda. Sin embargo, eso no quiere decir que inmediatamente incluyan cuestiones para proteger los derechos humanos de las poblaciones y para fomentar el desarrollo de inteligencia artificial responsable. Eso es algo que hay que hacer además. Relacionado con este tema de los derechos humanos, también identificamos que en varios países hay una falta importante de mecanismos para proteger los derechos humanos en el contexto de inteligencia artificial. Vimos que áreas temáticas como el acceso a reparación y remedios, como los análisis de impacto, ante y post, no estaban vigentes. Y también vimos que muy pocos países y territorios tenían propuestas, legislaciones, acciones tendientes a regular todo lo que son las adquisiciones públicas de sistema de inteligencia artificial. Entonces, estas áreas temáticas fueron de las que peor rankearon. Al mismo tiempo, vimos que áreas temáticas clave en relación con la inclusión no son debidamente atendidas en la mayoría de los países, como lo que tiene que ver con las problemáticas de sesgos y discriminación, derechos de los niños, diversidad cultural y lingüística, equidad de género y lo que es la intersección entre el mundo laboral y la inteligencia artificial. Eso en cuanto a los principales gaps, los principales desafíos que encontramos. Para hablar un poquito de las cuestiones positivas que vimos, es que la academia y los actores de la sociedad civil están jugando un rol muy importante allí donde los estados quizás no están activos. Vimos en diversas áreas temáticas, en diversas regiones del mundo que el liderazgo en cuanto a inteligencia artificial responsable lo están tomando estos actores, impulsando también, convocando a que los gobiernos pongan el foco en estas temáticas. También pudimos identificar que la cooperación internacional es un pilar muy importante para estos primeros pasos, estos debates en torno a la inteligencia artificial responsable.
Y en cuanto a nivel regional, lo que mencionaba anteriormente es a nivel global, podemos decir que América Latina está incluida dentro de este diagnóstico. Todas las falencias y las fortalezas que identificamos a nivel global generalmente también se cumplen en América Latina, pero obviamente también hay ciertas particularidades que luego podemos enfocarnos un poquito más, que una que nos resultó muy evidente fue el destacado interés de la región, tanto por gobiernos como por actores no estatales, en lo que son los nuevos desafíos que trae la inteligencia artificial al mundo del trabajo, ya sea eh, acompañando a la fuerza laboral a adaptarse a estos nuevos tiempos, o bien reforzando los derechos, o bien identificando las problemáticas que lo que es el trabajo en las plataformas o el uso de la inteligencia artificial para gestionar la fuerza laboral traen en estos momentos. Entonces vimos muchas iniciativas gubernamentales y actores no estatales trabajando en esto, bastante, relativamente más marcado en comparación con otras regiones. Es decir, que eh, en este aspecto sí se pudo notar cómo distintos contextos pueden acarrear, pueden traer a la luz particulares intereses de distintas zonas del mundo. Así que bueno, esto ha sido un panorama. Freno acá, así después nos queda un poco de tiempo para debatir y escuchar preguntas del público. Muchísimas gracias, Nicolás, porque es súper interesante entender también, ¿no? De dónde vienen estos resultados, el proceso de desarrollo de la metodología y también ver el rol preponderante que tienen los actores no estatales en el impulsar y poner ejemplos o trabajo y desarrollo sobre qué es la inteligencia artificial y creo que por ahí también es algo para reflexionar muy en América Latina, ¿no? Esa experiencia y también lo que mencionabas de las preocupaciones que existen respecto al mercado laboral y los retos, desafíos, oportunidades que surgirán, que están surgiendo ya con todo este tema de inteligencia artificial. Ahora me gustaría pasar a David, quien con su gran experiencia en este tipo de herramientas, porque David también ha coordinado la red de investigación en el proceso del Global Data Barometer, que sin duda es una herramienta que nos parece muy complementaria también desde ILDA, ¿no? El estado de apertura y de los datos abiertos en la región, y están justo por empezar una segunda edición. Y David, también un poco como con tu experiencia, con tu conocimiento en este tipo de herramientas, me gustaría escucharte sobre cuál es el valor, ¿no? De este tipo de herramientas, cómo dialogan, ¿no? Un barómetro global de datos abiertos con un índice de inteligencia artificial responsable, si es que lo hacen, y sobre todo, ¿qué contexto has visto en los últimos años en la región al hacer estas mediciones? Creo que también tu conocimiento es súper importante y muy particular porque tú has visto la evolución de las temáticas. Pues también que nos platiques un poco cómo ves a la región al hacer este tipo de mediciones. Ok, perfecto. Bueno, no, voy a iniciar también agradeciendo la invitación. Es un gusto poder estar acá y ver una participación significativa de personas, me parece que incluso fuera de la región. Por ahí estoy revisando nombres y es interesante ver esa participación. Entonces, agradecer la invitación y la oportunidad de conversar un poquito de estos temas. A ver, yo quiero facilitar, digamos, un poquito la comprensión o los puntos de intersección que existen entre el Global Index on Responsible AI, que Nico ahora nos explicaba bien, y el Barómetro Global de Datos, de los cuales incluso ILDA es el hub, digamos, que coordina la investigación de ambos proyectos de investigación. Entonces, quizás para facilitar un poco esa comprensión entre una evaluación y la otra, toca a veces como simplificar un poquito el enfoque, me parece, al menos porque
la profundización que podríamos hacer metodológica y de resultados para ambas evaluaciones es profunda, pero creo que para entenderlo y tenerlo corto en unas frases quizás y que eso nos ayude a entenderlo, quisiera hacer una simplificación, digamos, de lo que ambos instrumentos evalúan y partir de ahí para entenderlos mejor, ¿no? Entonces, creo que en resumen, lo que el GIRAI, ¿verdad? El Global Index on Responsible AI, digamos que por siglas lo veríamos así, nos ayuda a mapear, ¿no? Son los esfuerzos multisectoriales, ¿verdad? Como decía Nico, de parte del gobierno, de parte de diversos actores no gubernamentales. Entonces, esos esfuerzos multisectoriales para que el desarrollo de la IA sea responsable y ético, ¿no? O sea, de qué forma estamos, pues, se está contribuyendo, hay resultados tangibles para demostrar de que la agenda de una IA responsable y ética está avanzando en nuestros países de la mano con el desarrollo de las aplicaciones de la IA, ¿no? Entonces creo que ese es parte de ese enfoque de GIRAI, mientras que el barómetro se concentra en un tipo de evaluación más transversal. Digamos, lo que el barómetro global de datos hace es evaluar fundamentos para ecosistemas de datos saludables. Y eso es un encuadre o un framing bastante amplio, ¿no? Fundamentos para ecosistemas de datos saludables. Esos fundamentos tienen que ver con aspectos regulatorios, tienen que ver con capacidades y tienen que ver con, finalmente, disponibilidad de diferentes conjuntos de datos. Un elemento transversal que evalúa el barómetro global de datos son justamente fundamentos para la IA, ¿sí? Hay bastantes más elementos transversales dentro del barómetro global de datos, por citar algunos: la infraestructura digital, la inclusión, los temas de protección de datos, el intercambio, la accesibilidad, las finanzas públicas, gestión de la tierra, integridad política, etcétera. O sea, hay un universo, por así llamarle, o una variabilidad importante, digamos, de temáticas que son abordadas por parte del barómetro global de datos. Y una de ellas son los fundamentos para la IA, ¿no? Y entonces, bajo esa lógica, ¿verdad? Lo que el barómetro propone es entender de qué forma están cubiertos en los países componentes fundamentales para IA, ¿ok? Entonces, se evalúan, por ejemplo, leyes de protección de datos y de qué forma en esas leyes de protección de datos hay cobertura de elementos asociados a la IA. Se evalúan marcos regulatorios asociados al intercambio de datos y cómo ahí, ¿verdad? Hay cobertura alrededor de los temas de IA. Se evalúa si de parte del gobierno existe un apoyo para impulsar el reuso de los datos y con ello reuso de datos por medio de aplicaciones de IA en términos generales, ¿no? No necesariamente bajo principios solamente responsables y éticos, sino una promoción del uso de la IA como tal por parte del Estado. Dentro de la disponibilidad de diferentes conjuntos de datos que evaluamos, como mencionaban, datos asociados a la integridad política, a las compras públicas, a las finanzas, etcétera. Dentro de esos conjuntos de datos también evaluamos si hay herramientas que faciliten el acceso, la disponibilidad, la visualización de ese tipo de datos por medio de herramientas de inteligencia artificial. E incluso también se evalúa si hay programas de capacitación especializados en materia de IA hacia los funcionarios públicos. Entonces, cuando juntamos, digamos, este conjunto de variables o componentes, como le llamamos, podemos decir que hay esa evaluación de fundamentos para el tema de la IA. Y ese es uno de esos temas transversales que evaluamos. Con una lógica similar, por ejemplo, se evalúa la inclusión. Con una lógica similar, como decía, se evalúa la infraestructura digital de los países. Y con ello, pues, creo que podemos decir que ambas evaluaciones se complementan, ¿verdad? Una con otra. Digamos, el barómetro poniendo atención hacia elementos más transversales, fundamentales, fundacionales, hacia la IA, que incluye
parcialmente, digamos, los aspectos de la agenda que sea responsable y ética, ¿no? Porque los mira más allá, mira la IA como un todo, en el caso del barómetro. Eso, digamos, creo que en la línea de entender este par de evaluaciones que se desarrollan en la región y que vienen a aportar, ¿verdad? Creo que y que está conectado principalmente con el valor, que es parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor que arrojan estos instrumentos para nosotros en la región? Y eso me ayuda, digamos, a pasarme a este otro tema, ¿no? ¿Cuál valor nos están aportando ambas evaluaciones? Creo que como cualquier evaluación, ¿verdad? Lo que está ofreciendo es una especie de diagnóstico, y por diagnóstico en términos generales, ayudarnos a tener una comprensión más clara de qué está bien, qué está mal, ¿no? Como fortalezas, debilidades, digamos, qué se está abordando de forma inicial o regular, ¿verdad? Versus un parámetro que es el que establecen estas evaluaciones, ¿no? El parámetro que es el punto de comparación tiene que ver con el estado de conocimiento que hay alrededor de los temas que ambas evaluaciones están capturando. Entonces ahí lo mencionamos un poquito al inicio, ¿no? Hay un trabajo, un esfuerzo muy fuerte de investigación previo para ambos esfuerzos en la construcción metodológica de qué es lo que se va a evaluar. Para establecer ese parámetro, digamos, de estado de conocimiento basado en buenas prácticas, bajo el cual se puedan medir, ¿verdad? Los diferentes países. Y eso de manera que ofrezcan, pues, como un diagnóstico que sea útil para nosotros. Junto al tema del diagnóstico, creo que otro elemento importante del valor tiene que ver con, finalmente, el benchmark entre pares, ¿no? Tener la oportunidad de poder conocer cómo bajo estos mismos parámetros están siendo evaluados otros países, cuáles son sus resultados, cuáles son sus fortalezas y debilidades, no solo por el interés de saber quién está mejor o peor, que vamos a ver, esto sucede cuando hay evaluaciones, pero más allá, digamos que de ese objetivo superficial, diría, está todo el hecho del conocimiento un poco más profundo de qué puedo aprender de otro país, qué organizaciones hay detrás, digamos, de algunas iniciativas concretas, cómo podemos establecer alianzas de forma conjunta para tal vez abordar problemas comunes, o quizás más bien para aprender de algo que alguien está haciendo bien en algún sector específico, en algún tema específico. Y estas evaluaciones contienen la data granular que nos permite entender y visualizar ese tipo de oportunidades. Creo que por ahí también el tema del benchmark puede profundizarse a ese nivel y ofrece un valor muy, muy importante. Y el tercer punto, digamos, que quiero resumir desde el punto de vista de la propuesta de valor que estos instrumentos nos ofrecen, tiene que ver finalmente con la construcción de agendas de trabajo, que tiene que ver más con a lo que aspiramos, ¿no? A partir de estos resultados. El diagnóstico, el benchmark, son como resultados más inmediatos, ¿no? De lo que ofrecemos. Lo que aspiramos, ¿no? A partir de este tipo de esfuerzos es más cómo podemos mejorar la situación. De qué manera este tipo de diagnósticos, de este tipo de resultados nos permite entendernos mejor entre sectores, nos permite trabajar mejor entre sectores, alinear prioridades, alinear estrategias y empezar, digamos, un trabajo un poco más colaborativo, abordar retos que son importantes e imperativos, diría, en el caso de la región. Vamos a ver, creo que por ahí tal vez, en términos generales, si hay oportunidad luego, en términos de tiempo, podríamos abordar algunas ideas adicionales. Perfecto, no, muchísimas gracias, David. Y creo que me encanta como un poco el cierre que dabas, porque abre el espacio para nuestro siguiente bloque, donde tenemos acá a las personas investigadoras que han estado haciendo este ejercicio en sus países y un poco lo que decías, ¿no? Como uno, destaco esto de la vinculación entre ecosistemas, o sea, pensando, muchas veces se piensa, ¿no? Como ese ecosistema de datos o la agenda de datos abiertos y hoy la discusión de inteligencia artificial, pero al final del día son dos agendas que debieran dialogar, porque no hay inteligencia artificial sin datos. Y también tenemos que tener estructuras sanas y ecosistemas sanos de gobernanza de datos para poder garantizar que esa información
que está entrenando los algoritmos, estos nuevos modelos de inteligencia artificial en todos los sectores, sector público, sector privado, justamente esté alineado, ¿no?, a temas de derechos humanos, a ética, a valores democráticos como transparencia, acceso a la información, etcétera, toda esa agenda que podríamos tal vez decir más tradicional, pero creo que sí es ese énfasis en cómo estos ecosistemas dialogan, cómo no son discusiones que debemos de tener como en separado, y también me encanta esa idea de pensar un horizonte en común, ¿no? También un poco esa, como dices tú, esa fotografía tal vez actual, pero que nos permite diseñar y pensar caminos hacia dónde queremos llegar o qué podemos hacer juntos, juntas, para llegar a esos escenarios como mucho más positivos, no tanto lo que nos falta hoy, sino lo que podemos construir a futuro también. Y por acá, bueno, aprovecho y le paso a Violeta el micrófono para iniciar nuestro segundo bloque y escuchar también a las personas que estuvieron realizando este ejercicio en distintos países de la región. Bueno, muchas gracias, Gloria. Para este segundo bloque vamos a tener a 4 personas. Voy a pasar a presentarlas. Tenemos a Cristian León Coronado, que desde 2021 ejerce la dirección ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia y la Secretaría Ejecutiva del Consorcio del Sur, que articula 11 organizaciones de derechos digitales de la región. También tenemos a Mari Carmen Sequera, que es fundadora de TEDIC y su directora ejecutiva. Es abogada, magíster en propiedad intelectual en Flaxo, Argentina, especialista en ciberseguridad por la Universidad de León y en tecnopolítica por la Universidad de Barcelona, y es miembro del Comité Regional de Financiamiento de América Latina y el Caribe de Wikimedia Foundation. También tenemos a Susana Cadena, que es cofundadora de la Fundación Datalab, es docente e investigadora en la Universidad Central del Ecuador y doctora en informática por la Universidad de Alicante y especialista en datos abiertos. Y también tenemos a Alice Lana, que es abogada y doctoranda en políticas públicas, estrategias y desarrollo por la Universidad Federal del Río de Janeiro, miembro de la dirección del Instituto Observatorio de Derecho de Autor y de Creative Commons Brasil, así como también es investigadora del Grupo de Estudios de Derechos de Autor y Derecho Industrial. Así que bueno, muchas gracias a los 4 por sumarse. Como hemos comentado previamente, la idea en este bloque es poder ir a los casos particulares en los países que, bueno, que ustedes viven y que han estado investigando como parte de este índice y poder pensar, bueno, cuáles son 3 ideas que podemos plantear en esta conversación para efectivizar una IA responsable, es decir, cómo podemos plantear, digamos, un camino de próximos pasos para sugerir a las instituciones digamos, en los países en América Latina para iniciar estas medidas. Así que bueno, invito a Susana a iniciar a compartir estas ideas y bueno, seguimos la conversación. Bueno, muy buenas con todos. Muchas gracias por el espacio. Solamente voy a compartir una presentación, una imagen a la final. No es una presentación. Entonces, bueno, en primer lugar, una gran oportunidad. Coincido con quienes me antecedieron. Es muy importante este tipo de índices porque nos ayuda a reflexionar los diferentes entornos en los cuales está afectándose derechos, ¿no? Entonces, la primera reflexión que tengo, y bueno, por eso les he compartido esta imagen, es que este derecho que todos estamos conscientes que hay que defenderlo, esta parte de la ética, esta parte de la responsabilidad, parte de un primer componente, que es la formación de las personas que están inmersas en el ecosistema. Y creo que uno de los retos fundamentales es la formación. En el estudio que tuvimos en Ecuador, si bien es cierto que academia, sociedad civil, el mismo Estado está consciente que hay que generar estos espacios, pero también es cierto que la comunidad, las comunidades vulnerables, las comunidades que fueron afectadas por la brecha digital, que en este momento no se traduce solo al acceso a la tecnología, sino a entender cómo esta tecnología ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de interactuar y ahora nuestra forma de comprender el comportamiento de los seres humanos. Entonces, para mí el primer gran reto en sí es el tema de trabajar en temas de formación. Los países deberán enfrentar esta brecha digital, incluyendo ya no solo aspectos de infraestructura, sino incluyendo temas de desarrollo de capacidades, en temas de uso de datos, en temas de ciberseguridad, que ahora se vuelve en evidencia.
Una de las segundas ideas que quiero compartirles es, si bien hemos hablado mucho de la transparencia, esto es un tema que venimos llevando en muchas agendas multilaterales en varios países, es parte de los derechos digitales que ya fueron incluidos en los derechos humanos, que habla que el primer elemento es el acceso a la información pública. Entonces, este acceso se ha trabajado en varios entornos. Sin embargo, ¿qué nos pasa ahora? ¿Cómo acceder a todo el proceso de generación de IA con un espíritu de transparencia? ¿Dónde están? ¿Qué acciones se han implementado? Entonces, pienso que uno de los segundos componentes es, bueno, cómo hacer transparentes la generación, mucho más cuando se trata de trabajo en temas de comportamiento de los seres humanos, de tendencias hacia dónde va el mercado, cosas que nos afectan a todos. Y esto también involucra el tema de género, el tema de inclusión, lenguas ancestrales que alguien también puso en el chat. ¿Qué pasa con nuestras lenguas ancestrales? ¿Cómo estamos trabajando en estos entornos y qué se está logrando a través de estos mecanismos de acceso con transparencia? Y el tercero, que creo que América Latina y bueno, en nuestro país, nosotros tenemos la Ley de Protección de Datos que se trabajó en el año, entró en vigencia en el año 2023. En este momento tenemos un superintendente de datos. También tenemos la Defensoría del Pueblo que trabaja en temas de derechos humanos, pero vamos a tener ahora que trabajar en temas de inclusión de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el tema de protección de datos, el tema de protección al dato personal debe ser garantizado en toda la generación de los modelos de inteligencia artificial a todo nivel. No solo ya cuando trabajamos en explotación, sino también cuando trabajamos en el uso y entregamos de información. Tema de un chat GPT, tema de un generador de imágenes, etcétera. Entonces, creo que esos tres grandes bloques son los que debemos trabajar y deben incluir en nuestras agendas. Si bien nuestros países, como vimos los resultados, no están trabajando o hay muy pocos esfuerzos en temas de normativa, creo que el desarrollo de capacidades todavía es una deuda pendiente. Gracias, Susana. Gran inicio de la conversación. Bueno, vamos a pasar ahora a Mari Carmen, que es la investigadora de Paraguay, a ver qué ideas nos trae para esta conversación. Muchas gracias, Violeta. Bueno, estoy con un poco de gripe, así que voy a ser bastante directa. Bien, yo creo que puedo traer algunas otras experiencias que me parecen muy interesantes con relación al Global Index sobre Paraguay. Esto nos ayudó a ubicarnos en el mapa, ¿verdad?, de la discusión global sobre las necesidades y prioridades que tiene nuestro Estado paraguayo y quizás muchos de nuestros países en la región sobre cómo ir o avanzar en estas discusiones. Existe un importante avance significativo, obviamente, en la financiación de automatización de estos procesos complejos de inteligencia artificial, pero vimos que existe un serio problema de análisis de marcos regulatorios de derechos humanos y su gobernanza. Esos eran los datos que dieron en toda América Latina y Paraguay, obviamente, daba números ceros, incluso en algunas de ellas. En la metodología que hubo también, lo que también uno de los quizás que nos llamó la atención era lo estricto que fue con relación al cohorte de la recolección de información, y eso hizo que alguna información o la limitación de esta herramienta hizo que algunas informaciones que en Paraguay, por ejemplo, podrían ser también interesantes poner sobre los datos que se recolectaron, no formaron parte de ese corte y por lo tanto se excluyó, ¿verdad? Entonces eso quizás una de las limitaciones de la metodología que nos hubiera gustado, ¿verdad? Y que quizás en un siguiente número o al menos con esa metodología podamos como ampliar a lo que se está viniendo a hacer en nuestros países en los últimos 5 años, que son procesos más lentos o más tímidos, pero también ayudan a entender más ese mapa de nuestros países. También otro caso que me llamó la atención cuando estuvimos recolectando, y esto no tiene nada que ver con la metodología, pero cuando empezamos a recoger información de cuando los estados estaban diciendo de que utilizaban herramientas de inteligencia artificial y esa autonomía, que por eso lo llaman inteligencia artificial, que es bastante relativa también,
fue un caso que cuando lo recolectamos y eran como ejemplos de cómo el Estado está implementando, realmente nos dimos cuenta en el momento de estudiarla, posterior a la perdón, a la recolección del Global Index, lo estudiamos y nos dimos cuenta de que realmente no tenía nada que ver con inteligencia artificial, sino era un árbol de problemas complejos donde el Estado lo llama inteligencia artificial, y no solamente un Estado como Paraguay, que es pobre dentro de la región, sino que también nos llamó la atención de que finalmente, y les voy a dar el ejemplo, se llama Paraempleo, que es una suerte de LinkedIn, ¿verdad? Como un macheo de que el Estado ofrece ofertas laborales del sector privado públicamente, ¿no? Y que fue mutando y ahora se llama Emplea Paraguay, que esto corresponde al Ministerio del Trabajo, y que acá lo que nos llamó la atención, que no solamente no era inteligencia artificial, que si bien lo reportamos porque el Estado lo hace, también hay una sobrecarga de los costos de implementación, ¿verdad? Hay como se inflan los costos de implementación de esta tecnología cuando se llama inteligencia artificial, y nos llama también la atención de cómo incluso estos préstamos de organismos internacionales obligan a que justamente se implemente esta tecnología con empresas, ¿verdad? Que no son incluso de América Latina, con esa insistencia de que es inteligencia artificial. Entonces, eso como contarles también una forma llamativa de cómo, cómo tenemos que seguir observando esta implementación de inteligencia en nuestros países con mucha cautela, y también cuestionando un poco, ¿verdad?, este humo que existe alrededor, ¿verdad?, con relación a esta implementación. Igual estábamos muy contentas porque estábamos viendo de que es un árbol de problema, en realidad, un árbol, perdón, de seguimiento de un proceso dentro del Ministerio del Interior donde hay muchísima incidencia de las personas, pero no es ninguna inteligencia artificial. Eso como una llamada de atención. Por otro lado, también se encuentran, me gustaría como poner sobre la mesa las regulaciones específicas de tecnología, que obviamente hay una tendencia en América Latina de buscar esa intención de poder regular, y que pierden muy rápido la vigencia al momento de que va evolucionando la tecnología, ¿no? O cambiando la otra forma de procesar este tipo de información. Entonces, por sobre todo, acá la discusión tiene que ver con que el desafío de nuestros países es no definir, ¿verdad?, de forma muy acotada, porque esto obviamente va a perder vigencia muy rápidamente. Los costos de generar leyes son muy caras dentro de nuestros procesos legislativos. De otra manera, también es muy interesante quizás poner los límites en las tecnologías reconociblemente riesgosas de los derechos humanos, como el reconocimiento facial, y no solamente en otras que están de tecnología. O sea, a ver, estoy pensando como, cuando pensemos en esta regulación, pensemos en conceptualizar, pero no acotadamente, pero también enfocándonos en las que realmente van a tener impacto en la vida de las personas, ¿no? Y le hablaba del reconocimiento facial. Otro gran desafío que creo que tiene que ver muy interesante, que fue también gracias a la metodología que da un norte mucho más complejo de algo que todo el tiempo desde nuestras sociedades civiles siempre decimos, la participación ciudadana y la participación activa y multi-stakeholders, ¿verdad? Tanto para UNESCO es necesaria una regulación de inteligencia artificial, sin embargo es importante implementar esas medidas efectivas de impacto por medio tanto de análisis, de estudio de la academia, y por sobre todo o sea, incluir esa mirada, la manera participativa, incorporar esas perspectivas multidisciplinarias, y que den cuenta de que hay un carácter holístico y la indivisibilidad de estos derechos humanos, ¿verdad? Para evitar la provisión o la autorización, ¿verdad?, de un determinado sistema. Entonces, eso por un lado. Otro caso también que nos parece importante, ¿verdad? Tiene que ver con que eh, son dos elementos que me llamaron la atención. Yo como abogada obviamente voy a traer estos dos ejemplos. Ya creo que el anterior ya había hablado de ciberseguridad, la intención de capacitación, sino también entender y reconocer de que ya existen normativas, ¿verdad?, que ya están en nuestros países, como las leyes de transparencia, y que en el anterior grupo también hablaba de la existencia de estos espacios de gobernanza de datos, Open Government, ¿verdad?, de las experiencias que ya existen anteriormente de organizaciones como ILDA, que ya lo
están liderando y cómo estos ecosistemas tienen que estar súper conectados con dos elementos que también me gustaría como proponer en esta discusión. Por un lado, la transparencia, y no solamente una transparencia de decir necesitamos mayor transparencia, sino fortalecer las normativas que ya existen en temas de leyes de transparencia. Ahora nos encontramos en un gran retroceso en América Latina sobre la implementación de estas recomendaciones, tanto en lo que significa datos abiertos en todo lo que es la agenda, sino también en las normativas de transparencia y acceso a la información pública. Si no fortalecemos estos procesos y estas prácticas, nos vamos a encontrar con mayores problemas cuando implementemos esta inteligencia artificial en los procesos administrativos. Este es un instrumento legal que es la base del acceso a la información de una implementación de transparencia en los procesos de algoritmos, estos algoritmos opacos, estas cajas negras que se incluyen o se implementan en procesos administrativos. Y por sobre todo, entonces, pensemos cómo volver a fortalecer esta instancia tan importante para poder dar una herramienta ciudadana para solicitar este acceso a la información. Por otro lado, también es importante el monitoreo constante y proactivo en clave a la implementación de inteligencia artificial desde la transparencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá el mayor problema que vemos es que son esos mini errores, esas pequeñas falacias tapadas de mar de grises que quizás socialmente cuando pensamos, siempre pensamos en inteligencia artificial, el miedo que nos vengan, no sé, vengan robots asesinos, pero no reconocemos que la IA se equivoca y nadie se da cuenta. Entonces sí es importante pensar desde ese lado con relación a cómo plantear esa transparencia activa también. Y por sobre todo también esa implementación desde el proceso de transparencia e implementación de inteligencia o de las tecnologías que sean adaptadas a contextos específicos. Seguimos viendo de que de nuevo las herramientas que se desarrollan incluso en nuestras regiones se plantean y se trasladan a otros procesos un poco, son distintos, pero con lógicas bastante particulares o curiosas. Por ejemplo, el caso del Poder Judicial de Paraguay, de la Sala Constitucional, que tiene un interés muy importante de automatizar procesos de la Sala Constitucional por cuestiones de mora y quiere implementar Prometea, que es una tecnología argentina, que ellos aplican en un proceso administrativo en la Fiscalía. Acá lo que nos preocupa mucho, ¿verdad?, es volver a preguntarnos esos procesos, ¿verdad? Es decir, es como pensar que si utilizo, a ver, un ejemplo, utilizo para secar mi cabello, ¿verdad? Me seco el pelo, voy a secar el piso porque en mi lógica ambos secan, ¿verdad? Entonces sí es muy importante volver a replantearnos cómo implementar cualquier tecnología, incluso con una tecnología mucho más compleja y con mucho mayor desconocimiento de cómo funcionan o cómo podemos fortalecer para que este tipo de lugar no perdamos el control. Y por último punto, me gustaría poner sobre la mesa las leyes de datos personales. El día de ayer Chile aprueba, ¿verdad? A la primera, o sea, ya está en la última instancia, la ley de datos personales. O sea, hay una tendencia en América Latina de que todos los países, salvo acá con Cristian, somos los únicos países, Bolivia y Paraguay somos los únicos que no tenemos leyes de datos personales en la región. Todas tienen, pero no todas son perfectas. O sea, más allá de la perfectibilidad que necesitamos que las leyes sean, no se descarta que no todas tienen los mejores estándares, que no hay uniformidad, la clasificación de las leyes no tienen el mejor estándar con relación a la agencia independiente, que sean fuertes, que sean autónomas y que emita justamente esas sanciones con relación a abusos del tratamiento de datos personales en esas grandes o sea, en esas grandes bases de datos que administran estas tecnologías. Entonces, lo que sí es importante, bueno, y ahí vimos también que muchas de esas leyes, que ahí en el índice también vemos, muchas de estas leyes tampoco incluyen el alcance de la complejidad de automatización de estos procesos, como la inteligencia artificial. Entonces, tampoco nos pone, o sea, necesitamos actualizar por un lado, pero también entender el gran aquí elemento es que en estos dos, ¿verdad?, de ejemplos de derechos que son la cara de una misma moneda, acceso a la información pública y los datos personales, pueden hacer un frente ante el impacto de la inteligencia artificial en nuestros países, o sea, en nuestros derechos fundamentales de nuestros países. Entonces, por sobre todo, creo que acá el desafío sería
más allá de ver ese bombo y platillo que nuestros estados están queriendo regular. Vemos Perú que ya lo reguló, en Colombia lo están liderando, en Argentina hay mesas de trabajo, en Chile también. Es en realidad mirar ya las reglas que existen, que podrían ser utilizadas ante la inteligencia artificial, limitar sus usos que podrían impactar a la sociedad, el ejercicio de estos derechos fundamentales, como decía, y por sobre todo fortalecer y mejorar los recursos y la capacidad de implementación, ¿verdad?, de inteligencia artificial con estas dos leyes. Necesitamos que nuestros estados mejoren, ¿verdad?, la capacidad de estos funcionarios que están en estas oficinas, obviamente para poder fortalecer y poder justamente justificar la utilización de esta herramienta en nuestras vidas. Así que Gracias, Mari Carmen. La verdad que, bueno, muy interesante las perspectivas que trajiste. Creo que hay varias coincidencias también con lo que suma Susana, y creo que vamos armando en esta conversación, me parece, un camino hacia dónde podemos ir con temas claves como transparencia, capacitaciones, monitoreo. Así que, bueno, para seguir y acá también conocer un poco la perspectiva de cómo Alice ve la cuestión en Brasil, le paso la palabra y vamos, continuamos esta conversación. Muchas gracias, Violeta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Entonces, soy Alice de Brasil, entonces pido perdón por mi portuñol en algunos casos desde ya, pero quería empezar saludando a la mesa, a Violeta, a Gloria y David e Hilda, a Nicolás de Giray y a mis colegas investigadores nacionales, Susana, Cristian y Mari Carmen. Es una alegría para mí compartir esta conversación con ustedes. Creo que el Global Index es una iniciativa absolutamente importante, robusta y valiente para que podamos discutir de manera fundamentada y no solo con opiniones, cómo construir colectivamente una IA responsable. Y me alegra que con mi trabajo pueda contribuir con un paso en este importante camino. Sin más preámbulos, ya comparto mis 3 consejos o 3 pitacos, como diría en portugués, los 20 céntimos, ¿no? Para un IA más responsable. Hablaré también del proceso de Giray, pero sino también de los debates brasileños sobre nuestro proyecto de ley para regular la IA, el proyecto de ley 2338 de 2023. Entonces, la primera idea, y acá también pregunto si pueden ver mi presentación. Muy bien. La primera idea que quería traer es que es necesaria una regulación de IA atenta a las necesidades de la región y de cada país, ¿no? Entonces, no se puede trasplantar experiencias de regulación extranjeras exitosas o no a nuestras realidades locales, ¿no? Como dice Mari Carmen, algo desarrollado para Argentina quizás no será bueno para Paraguay. Entonces, yo creo que eso, trasplante regulatorio, es tan delicado y tan peligroso como un trasplante de órganos. Si intentamos encajar aquí en nuestra realidad un órgano que no tiene sentido en nuestro sistema, será rechazado. Entonces, por lo tanto, creo que es crucial que la regulación de IA en los países latinoamericanos esté también informada por la realidad latinoamericana y la realidad de cada país. Porque el tamaño de nuestro mercado es diferente, los problemas sociales que pueden verse afectados por el uso de IA son diferentes, entre otros. Y claro que mirar hacia el exterior y ver lo que está funcionando puede ser una buena referencia, pero no podemos adoptar una postura de copiar referencias extranjeras, ¿no? Y aquí pienso también en el AI Act de la Unión Europea, pero no solo. Yo estaba un día hablando con una amiga que también es del ámbito, trabaja con el ámbito de derechos digitales. Estábamos hablando sobre eso, efecto Bruselas, ¿no? El efecto que la legislación europea tiene en los procesos legislativos del resto del mundo. Y esa amiga me miró y me dijo, Alice, no existe efecto Bruselas, se llama neocolonialismo. Y pienso en eso con alguna frecuencia y pensé que merecía la pena compartir esta
esta reflexión. Otra conclusión importante para compartir acá es que en nuestras regulaciones locales creo que debemos dejar muy claro que algunos usos de la IA son inaceptables. No se puede usar IA para todo y tampoco es bueno usar IA para todo, ¿no? Y la idea de fondo aquí es, las tecnologías no son inevitables. Entonces, lo repito porque creo que eso es muy, muy importante. Las tecnologías no son inevitables y no debemos creer en eso, ¿no? No toda tecnología es útil o es buena o debe desarrollarse. Y creo que un ejemplo ya muy conocido aquí es el caso del reconocimiento facial. El uso de reconocimiento facial para la seguridad pública y para la justicia penal, yo creo que debe ser prohibido, debe ser banido, considerando que estas son áreas altamente sensibles debido al potencial de restringir derechos fundamentales, además de revertir la presunción de inocencia. Y estos usos también refuerzan el potencial discriminatorio de esas tecnologías que son aún más importantes en escenarios como el de Brasil, un país con racismo estructural, y de tantos otros países de América. Entonces, vemos que este tipo de tecnología con frecuencia conducen a errores que afectan estadísticamente más a personas negras, siendo por tanto una tecnología racista que no debería ser usada para esas finalidades. Y creo que como pesquisadores, como académicos, como personas de la sociedad civil, no debemos tener miedo de decir, no, ni toda tecnología es útil o necesaria o se debe desarrollar. Hay usos que son inaceptables ya. Y pasando entonces para mi último consejo o pitaco, y tocando brevemente al tema de la conversación de mañana, creo que debemos pensar en una IA que fomente una escena cultural diversa, ¿no? Y pienso eso por dos argumentos principales. Primero, porque no queremos que la IA y los productos de la IA, especialmente de la IA generativa, hagan decaer la creación artística, ¿no? La cultura producida por humanos. Entonces debemos pensar al menos en formas de coexistencia en un escenario cultural que no deje de incentivar la creación por parte de artistas humanos, como a través de modelos de remuneración para los artistas humanos. Y segundo, el segundo argumento acá, dado que la IA se alimenta de todo que puede, entonces la IA se alimenta principalmente del mainstream, del que es más fácil de encontrar, ¿no? Entonces de lo que más abunda. Y los productos de la IA, por lo tanto, serán cada vez más parecidos al mainstream, contribuyendo a una desertificación del escenario cultural. Entonces, creo que el desafío aquí es cómo pensar en un diseño normativo que promueva al mismo tiempo la protección personal y la remuneración de autores y artistas y el desarrollo y el uso de innovaciones tecnológicas, en este caso a través de sistemas de IA. Creo que esa es una pregunta muy, muy difícil que tenemos que pensar posibles respuestas y creo que la conversación de mañana será un paso buenísimo para eso. Y aprovecho también el momento para decir que mañana lanzaremos un estudio que yo he ayudado a elaborar precisamente sobre IA y derechos autorales. Estará en la web del IPD Autoral, que colgaré aquí en el chat para quien tiene interés. Entonces, eso es todo. Agradezco nuevamente a los organizadores por la invitación. Agradezco al público por la atención y quedo a disposición para la charla. Gracias. Gracias, Alice. Muy interesante también la perspectiva, como decís, de la cultura. Me parece eso. No se menciona tanto o no se habla tanto, pero la verdad que estas tecnologías tienen un impacto enorme en la generación de contenido y la creación de cultura que se hace offline y se hace online también. Y cada vez como nuestras vidas pasan más por el lado online.
y se usan más medios digitales para hacerlo, está muy presente. Así que sí, mañana, como decís, tenemos el segundo conversatorio de la Semana de la IA que vamos a estar abordando este tema. Y la verdad que tenemos expertas en el tema que están trabajando, así que los invitamos, les vamos a dejar el enlace para que se inscriban si aún no lo han hecho y están más que invitados. Bueno, seguimos un poco en esta conversación. Creo que también vamos encontrando de vuelta elementos en común, más que nada como entre lo que estuvo contando Mari Carmen, entre lo que estuvo diciendo Alice, en esta necesidad de que las regulaciones, de que las medidas, de que cómo pensamos la inteligencia artificial sea contextualizada, sea situada en nuestros países, en nuestras realidades y en nuestros desafíos, porque en definitiva, cuanto más responda a nuestras problemáticas, seguramente más efectiva o más usable o útil sean las tecnologías que tengamos. Así que bueno, ahí me interesa ahora escuchar a Cristian, que es el investigador que estuvo haciendo la recolección de datos en Bolivia. Así que bueno, Cristian, te paso la palabra, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, un gran agradecimiento igual a Hilda por la invitación y también por llevar adelante esta iniciativa desde América Latina, ¿no? Y me suscribo con lo que dijeron mis antecesores sobre la importancia de tener un diagnóstico que nos permita situar a nuestros países, ¿no? También quiero agradecer a mis colegas co-investigadores, a Hugo Miranda y Guillermo Mugli, con quienes llevamos adelante la investigación en Bolivia. Bueno, yo voy a ser un poco repetitivo con varias de las ideas que ya se han mencionado, porque la verdad es que las realidades de nuestros países son bastante similares, ¿no? Con excepción quizás de que Bolivia es una situación aún más crítica, porque Bolivia quedó en la posición 117 de los 138 países del índice y quedó última en Sudamérica, ¿no? Y la verdad es que eso nos asustó mucho porque nos hace dar cuenta de una realidad que no se está asumiendo lastimosamente en Bolivia, ¿no? Y que me da paso a cuatro ideas que quiero compartirles. La primera, que definitivamente es este retroceso que mencionó Mari Carmen, es un retroceso con respecto a temas de transparencia y acceso a la información, ¿no? Hace ya varios años teníamos una agenda muy fuerte en temas de datos abiertos, de abrir información, en lo cual muchos de nuestros países han retrocedido y Bolivia no es la excepción, ¿no? De hecho, una de las mayores dificultades que hemos tenido justamente para identificar la información, para llenar el cuestionario que se nos brindó, es que no había información disponible, ¿no? Y no es que Bolivia realmente esté mal, porque cuando uno conversa con los funcionarios, con las funcionarias de gobierno, te hablan de muchas iniciativas, hay ciertas ideas que están teniendo, que están gestionando, no solamente a nivel de los sistemas de IA, pero también a nivel regulatorio. Pero el problema es de que esta información no es disponible, ¿no? Entonces, cuando uno entra a las páginas web, cuando uno entra, hace las consultas de vida, que te pasen información sobre regulación, esta información simplemente no está disponible en ningún lugar. Y si no está disponible, pues no se puede evidenciar de que realmente existe, por más de que te digan que existe, ¿no? Entonces, el problema de la transparencia es realmente evidente porque hay un retroceso y tomando en cuenta el gran problema que tiene la IA, que es la opacidad, que ya mencionaron justamente, eh, mencionó Mari Carmen, Susana, Alice, por medio de su opacidad con respecto a los algoritmos y demás, nos hace todavía dudar aún más del tema de cómo se están implementando estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. La segunda es la necesidad de que nuestros gobiernos, y sobre todo menciona el gobierno boliviano, asuma esto como una responsabilidad histórica política, ¿no? ¿Por qué responsabilidad histórica y política? Porque básicamente estamos en un cambio de paradigma importante. Las IA son un salto cualitativo importante en temas tecnológicos y hay que asumirlo porque está generando muchos riesgos y está generando muchos problemas. Y política porque es un tema de voluntad, es un tema de priorizar la temática
para empezar a generar los marcos regulatorios, las salvaguardas, las iniciativas que necesitamos para que las IA se implementen de una manera adecuada, responsable, ética y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Y esto quizás lo asumen varios funcionarios de gobierno que entienden la importancia de la temática, saben que se están interoperando sistemas, que se están empezando a generar ciertas tecnologías, muchas con errores, con sesgos, lo saben, pero lastimosamente las autoridades no asumen la necesidad de que se generen, eh, la legislación, la regulación. Es como que eh, están al tanto de todos los problemas, pero simplemente deciden postergarlos, ¿no? Y esto está sucediendo en muchos niveles, ¿no? Está sucediendo, por ejemplo, con aspectos muy básicos como la normativa de protección de datos personales, que es algo Carmen lo mencionó, Chile, que es realmente para aplaudir, que está ya haciendo su reforma, una reforma mucho más actualizada, pero países como Paraguay, como Bolivia, como otros países de Centroamérica, realmente estamos muy rezagados en temas de protección de datos personales, que debe ser lo primero que sea, ¿no? Y también está la ley de acceso a la información. Bolivia es un país que no tiene esta legislación. Políticas de educación, que las mencionó Susana, políticas de ciberseguridad, entre otras, ¿no? Entonces, si no hay voluntad política, no vamos a poder avanzar en ninguno de estos temas que son tan urgentes porque implican nuestros derechos más básicos, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea. La tercera tiene que ver más con el rol que tenemos como sociedad civil, pero también el rol que tiene el sector privado, el rol que tiene la academia, que es asumir una apropiación soberana e intercultural de las tecnologías de IA, ¿no? Hemos visto cómo muchas universidades han empezado a generar cursos, programas para usar la IA en clases, usar la IA incluso para temas legales, ¿no? Es decir, hay un hype, ¿no? Es decir, que sí, incluso las IA son buenas y sí traen muchas oportunidades para las personas, pero estos incentivos por usar las IA no están acompañados de una perspectiva responsable con respecto a sus riesgos y con respecto a todo lo que implica, ¿no? Entonces, se promueve mucho el uso, pero se promueve un uso no ético, ¿no? Entonces, asumir esta responsabilidad es también que nosotros como organizaciones que acompañamos a esta implementación, asumamos también que la CIA tiene que implementarse desde ciertas perspectivas y sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos y asumir también esta perspectiva intercultural. ¿No? Y ella nos decía de que, bueno, toda la información con la cual estamos alimentando la CIA, lastimosamente es una información sesgada, ¿no? Que está reproduciendo esta cultura mainstream que mencionaba Alex, y la cual lastimosamente se está reproduciendo luego en las escuelas, en las universidades, ¿no? Sin tener en cuenta que si no alimentamos la IA con otras visiones diversas del mundo, con las visiones de nuestros pueblos indígenas, de nuestras visiones también de poblaciones minorías, entre otras, estamos teniendo una IA que representa a un sector y no realmente a la diversidad que es nuestra región. ¿Mm? Y sobre todo en Bolivia, que Bolivia es un país que tiene más de 36 grupos indígenas y alrededor de 94 grupos lingüísticos, ¿no? Entonces, sesgar la IA a que represente un solo grupo cultural es negar toda la riqueza cultural que tiene nuestro país y que también la tienen nuestros países vecinos. ¿No? Y finalmente, el cuarto punto que ya se mencionó es tener cuidado con promover regulación, que puede ser regulación que debido a la emoción que existe ahorita con regular la CIA, es una regulación que adopta
ya sea perspectivas tecnosolucionistas que no resuelven nada, y como Mari Carmen dijo, es más una regulación humo, o también tener cuidado con otra perspectiva que es tropicalizar o aceptar normativa que quizás funciona en países del norte, que es el efecto Bruselas, que Alex lo dijo muy bien, es una suerte de neocolonialismo y tecnocolonialismo, ¿no? Que es normativa que no nos va a funcionar, ¿no? Simplemente porque no tenemos el mismo contexto que los países de Europa, no funcionamos de la misma manera, tenemos nuestras propias necesidades, tenemos nuestra propia evaluación de riesgos, entonces realmente tenemos que generar normativa que nos sirva, ¿no? Y no por sumarnos a esta carrera regulatoria, generar normativa simplemente por generarla o porque se crea que al hacerlo realmente estamos haciendo algo bien y que de aquí a poco, unos años, nos dimos cuenta que más bien es una regulación muy nociva y perjudicial para nuestros países, ¿no? Entonces, esas son mis 4 ideas que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Me parece que uno de los temas que mencionás, que es el tema de la soberanía y del apoyo político y de la decisión política de los gobiernos de poder ocuparse y tomar esta bandera de generar los marcos para tener una guía responsable es fundamental y es también una guía, me parece, para la ciudadanía, para la sociedad civil, para la academia, para, digamos, qué es lo que tenemos que exigirle y que pedirle a nuestros gobiernos. Así que... Bueno, me parece que conceptos como el de la transparencia son fundamentales para este camino, para una guía responsable, acceso a la información, regulaciones que no se olviden también de los datos personales, tener en cuenta también cómo la inteligencia artificial entra en intersección con otras agendas y con otros derechos también, como el derecho a la cultura. eh, Así que me parece que también tener en cuenta cómo hacemos la rendición de cuentas, cómo generamos también marcos en cómo el Estado compra también esta tecnología, toda la cuestión de poder monitorear esto, las compras públicas. Así que bueno, me parece que hemos compartido varias ideas muy interesantes, así que también le agradezco a los 4. Así que bueno, ahora tenemos unos minutitos para ver si tenemos alguna pregunta más del público. Acá también los invito a Gloria, David, Nicolás. Primero, si quieren sumar algo a lo que estuvieron compartiendo acá, no sé, Gloria, David o Nico. Y después, bueno, teníamos alguna pregunta, una acá que me pareció interesante, que es si había alguna conceptualización sobre la inteligencia artificial que se usa en Latinoamérica que estuviera como estandarizada o que estuviera aceptada. Esa me pareció una pregunta interesante. Y después, bueno, un poco cómo está, cómo entra Latinoamérica en ese panorama global, cómo se ubica. Así que, bueno, también si alguno quería tomar alguna de estas preguntas o sumar alguna idea adicional, tenemos unos 5 minutitos más. Así que, bueno, ¿quién se anima? Bueno, yo solamente, sí, en efecto, no tenemos como que un concepto regional, pero más de eso, creo que muchos estamos hablando, como comentaron varios de los colegas, que la inteligencia artificial en este momento es el tema de moda y es cualquier cosa que pueda ingresar en ese contexto. Pero, ¿qué nos afecta a nivel de nuestros países? La primera cosa es que por una parte, se está hablando mucho de la gobernanza en la inteligencia artificial, que es un resultado de este estudio, pero eso no significa hablar de ética en la inteligencia artificial, que es lo que nos trae en este panel. Entonces, ese es un resultado del estudio, está publicado en los diferentes eventos en los resultados de GIRAI, pero esto también pienso que es uno de los retos pendientes en cada uno de nuestros países trabajar, pues, por una parte, el tema de gobernanza, pero por otra parte también este enfoque ético que permitirá este desarrollo de capacidades y este desarrollo como sociedad, porque Latinoamérica, Centroamérica tiene sus características, tiene sus realidades. Una de las que nos caracteriza es el tema intercultural, el tema multiétnico, multinacional, que tienen cada uno de nuestros países y que por tanto nos enfrentan a problemáticas diferentes. Gracias, Susana. Sí, Nicolás. Sí, Adelante. gracias.
Sí, bueno, antes que nada decir que me parecieron muy interesantes todas las apreciaciones de las personas que participaron en la investigación y me parece muy atinado cómo se fueron despertando distintas inquietudes, quizás en torno quizás a la metodología o en cuanto a la situación de cada país en particular, a partir del trabajo en la recolección de información del INDEC. Y dejar una reflexión que obviamente cuando uno impulsa este tipo de proyectos, sabe que está construyendo una abstracción a partir de información que se recolecta, también que este tipo de estudios a nivel global, donde se operacionaliza y se cuantifican las variables, obviamente requiere simplificación para comprender y también establecer límites precisos para que la información sea comparable a lo largo y a lo ancho del territorio, pero también a lo largo del tiempo. Eh, entonces, estas son decisiones que por un lado uno gana comparabilidad, trazabilidad a lo largo del tiempo, etcétera, pero bueno, en algunos puntos sí pierde el nivel de detalle, pero esto es algo sabido. Por eso lo que nosotros siempre decimos es que esta investigación es un punto de partida para discusiones globales o regionales. Y lo que más nos interesa es promover este tipo de debates de qué significa en cada región la inteligencia artificial responsable, de, por ejemplo, esto, qué significa inteligencia artificial en América Latina. Bueno, evidentemente en el Index no es nuestro foco, pero sí, si ingresan a la página del Index pueden encontrar un repositorio muy interesante de normativas o de acciones alrededor de la inteligencia artificial en la región y esperamos que ese corpus de evidencia que estamos compartiendo sirva para iniciar esa nueva discusión. Por eso, retomando el concepto, por más de que nosotros estemos publicando reportes, informes, analizando tendencias a nivel global, más que bienvenido que el Index sirva para iniciar nuevas discusiones en cada una de las regiones. Muchas gracias, Nico. Bueno, la verdad que hemos tenido una conversación muy interesante. Gloria, y no sé si querías sumar alguna palabra final. Muchas gracias, Violet. También súper breve y también pensando un poco en este espacio, ¿no? Y la lógica que también pensamos desde IDA al armar este panel que nos pudiera permitir tener ese paraguas general, ¿no? Desde lo global, la metodología, ir bajando hacia nuestra región, sobre todo también conectarlo con otros ejercicios y un poco lo que nos contaba David de las agendas y también lo traía Mari Carmen. O sea, creemos que en la región hay una trayectoria enorme en el tema de participación ciudadana alrededor de la agenda de gobierno abierto, datos abiertos, creación de leyes de acceso a la información, de protección de datos personales. Y creemos que esta experiencia no debe estar separada de la conversación sobre inteligencia artificial. Y creo que es mucho de lo que traían también todos y todas ustedes acá a la mesa. También lo que vemos a nivel regional y también lo que nos preocupa era esta fragmentación respecto a los distintos debates, perspectivas y abordajes de cómo se debería regular la inteligencia artificial en nuestra región. Al día de hoy, como bien mencionaba, no hay un acuerdo regional, no hay una postura unificada como la podría tener, por ejemplo, la Unión Europea, por distintas características, y también nos parece súper importante poner en la mesa las necesidades, particularidades de nuestros contextos para no realizar, como mencionaban, esos copy-paste de leyes que no están acorde a nuestra realidad y que al final lo único que hacen es poner en riesgo a ciertas comunidades, ciertas características y sobre todo crear nuevas desigualdades. También estamos viendo un contexto muy complejo en el que hoy, por el manejo de nuestros datos personales o incluso el manejo de nuestros datos, ya sean públicos y generados por el Estado o datos que nosotros como personas estamos generando, cómo esos datos están siendo utilizados por las grandes plataformas, y por ahí publicamos una entrevista sobre eso, ¿no? Sobre esas regulaciones que permiten o no a las personas usuarias de plataformas decidir si su información puede o no ser usada para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y como en América Latina no tenemos la opción de decir no o hacer este opt-out que está haciendo en Europa. Entonces creo que muchas de estas discusiones también es traerlas a nuestro territorio, seguir reflexionando, pero también poner en la mesa que hay mucho trabajo hecho. Las organizaciones que están acá, las personas investigadoras que están acá, sabemos que han hecho estudios, análisis, reportes, mapeos. Hay mucho conocimiento y muchos saberes y también esperamos que eso sirva para uno
reducir las brechas que vemos en el índice de inteligencia artificial y en otros ejercicios de este tipo, porque creo que lo que más sobra en la región es conocimiento, perspectivas diversas, trabajo realizado tanto de investigación como de distintos procesos de advocacy e incidencia. Entonces también un poco pensar en la inteligencia artificial no como un ente nuevo al que tenemos que regular, sino también identificar que es una herramienta que va a ser utilizada en todos los sectores y va a atravesar de manera distinta a los países, pero que también hay puntos en común a nivel región en los cuales se puede poner como especial atención y sobre todo también pensar que, y creo que acá estaremos todas de acuerdo en que ninguna tecnología es neutral y que es importante ver los cómo, no solo los para qué. Así que pues una vez más agradecerles a todos y a todas y también Viole a ti muchísimas gracias por coordinarnos y por crear este espacio y sobre todo por toda la planeación para la semana de la IA desde ILDA. Gracias a todas las personas que se sumaron a esta conversación. Los esperamos mañana en el conversatorio de Cultura, Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial y el jueves en el conversatorio de Data Readiness para sistemas de IA y ciencia y también las entrevistas que estamos publicando en YouTube. No se pierdan que tenemos un montón de contenidos y reflexiones, así que los despedimos. Muy buenas tardes a todos. Una buena tarde.